Vamos a hablar hoy sobre una encuesta que se ha realizado en todos los países de América Latina, excepto Cuba, sobre gobernabilidad y convivencia. Se obtuvo una muestra de 500 personas en cada país y se realizó una entrevista con un cuestionario. Trataba sobre 4 grandes dimensiones: cultura política, apoyo al sistema democrático, participación social y métodos de resolución de conflictos. Los resultados permiten establecer análisis muy interesantes, comenzando por la posibilidad de establecer comparaciones de un país a otro, que ya de por sí es muy rico, pero además el cuestionario contiene preguntas muy interesantes, contiene muchísima información que da para realizar múltiples artículos. El análisis preliminar de la distribución de las preguntas y de los indicadores que combinan, digamos, algunas preguntas, nos muestra una muy alta variabilidad, tanto dentro de cada país como entre los países. Es decir, las opiniones vertidas en las entrevistas nos indican que las personas tienden a pensar de manera bastante diferente dentro de cada país, pero además también existen diferencias importantes entre los países. Partiendo de este principio, intentamos entonces tratar de identificar subculturas dentro de cada país para tratar de entender o de tipificar esa variabilidad en las respuestas. De modo que entonces desarrollamos 4 indicadores en donde combinamos preguntas del cuestionario para lograr un puntaje que describiera cada una de las dimensiones mencionadas. Y con base en esas 4 dimensiones se desarrolló un análisis estadístico que se llama el análisis de conglomerados, también conocido como cluster análisis, que nos permite precisamente eso, hacer una tipificación de un grupo de sujetos, en este caso de las personas entrevistadas dentro de cada país y a través de todos los países. Este análisis nos identificó 6 grandes grupos, que podríamos llamar 6 grandes subculturas en cuanto a las dimensiones analizadas, en cuanto a la cultura política, el apoyo al sistema, la participación social y los métodos de resolución de conflictos. Tal y como se puede observar en la tabla número 3, estos grupos tienden a diferenciarse de manera bastante clara con respecto a sus posiciones en cuanto a las 4 grandes dimensiones. El análisis estadístico simplemente agrupa a las personas y nos dice cómo se comportan en las diferentes dimensiones, pero nosotros tenemos que ponerle un título, tenemos que de alguna manera identificar quiénes son ese grupo en función de los valores obtenidos, ¿no? Entonces tenemos un primer grupo que le hemos dado el título, digamos, moderación, constituido por el 24.3% de las personas entrevistadas en los 18 países, y le llamamos moderación porque obtienen promedios intermedios, digamos, con respecto a los otros grupos en las 4 dimensiones, son promedios moderados. Tenemos un segundo grupo que le hemos dado el nombre de ingobernabilidad, constituido por el 14.6% de los sujetos, en donde se obtienen promedios muy bajos en las 4 dimensiones, y por eso le llamamos ingobernabilidad. Es decir, son personas que tienden a mostrar niveles bajos en cultura política, tienen baja participación social, tienen bajo apoyo al sistema político y bajas actitudes hacia la resolución pacífica de conflictos. Un tercer grupo, al cual denominamos sistema, constituido por el 15.1% de los entrevistados y las entrevistadas, se caracteriza por tener un promedio muy alto en apoyo al sistema, pero tiene promedios bastante bajos en las otras 3 dimensiones. Un cuarto grupo que llamamos de antisistema, este grupo está constituido por el 15.6% de las personas entrevistadas. Tiene un puntaje muy bajo en apoyo al sistema y puntajes moderados en cultura política y participación social, y tiende a tener un puntaje relativamente alto con respecto a los otros grupos en lo que es la resolución de conflictos. Un quinto grupo que llamamos convivencia, constituido por el 24.3% de las personas entrevistadas, tiene puntajes promedio altos en cultura política, en participación social y en resolución de conflictos, pero un puntaje apenas moderado en lo que es apoyo al sistema.
Por último, el grupo más pequeño, que llamamos democracia, constituido por el 6.1% de las personas, tiene puntajes altos en cultura política, en participación social y en apoyo al sistema, y un puntaje moderado tendiente a bajo en resolución de conflictos. Esto nos caracterizaría entonces, digamos, 4 tipos de personas que tienden a distribuirse de manera diferente en los diferentes países, pero que también tienden a distribuirse diferente según variables sociodemográficas y según algunas variables coyunturales que se medían a través de preguntas específicas en el cuestionario. El grupo de moderación, el que tenía puntajes medios en las 4 dimensiones, se caracteriza por personas de edad media, condición económica y nivel educativo altos, actualmente trabajando, la mayoría, y trabajos como profesionales. Se caracterizan, se autodefinen ideológicamente como de centro, rechazan las posibilidades de destituir a un presidente solo en casos de exceso de corrupción, consideran que la mejor manera de hacerse escuchar por el gobierno es mediante recolección de firmas, huelgas y manifestaciones en los medios de comunicación. Piensan que los grupos más escuchados por los gobiernos son los empresarios y las mujeres organizadas, y en general sienten que la inseguridad es un problema de los más importantes en su respectivo país, y consideran que el ejército debería desaparecer del país. Esa es, como digamos, la caracterización sociodemográfica y un poco ideológica, coyuntural de este grupo. El segundo grupo, de ingobernabilidad, se caracteriza por un nivel educativo medio y alto, se declaran sin religión y hay una especial concentración de personas trabajando en comercio. Se declaran de derecha o de centro, se muestran de acuerdo en quitar al presidente ante diferentes situaciones conflictivas y consideran que es probable que se dé un golpe de Estado en los próximos meses, 12 meses en su país. Consideran que la mejor manera de hacerse escuchar es mediante huelgas, manifestaciones en vías públicas, toma de propiedades, quema de vehículos de transporte público. Consideran que ningún grupo es escuchado por el gobierno, sienten que la delincuencia es el principal problema del país y que se debe sobre todo al mal funcionamiento de la justicia y a la escasez de policías. El tercer grupo, caracterizado por una cultura de apoyo al sistema, se caracteriza por personas jóvenes que se identifican en su mayoría como católicas, no tienen trabajo en su mayoría, o cuando lo tienen trabajan como obreros o como empleados públicos y tienen un nivel socioeconómico más bien bajo. Hay una proporción más o menos semejante a nivel ideológico, es decir, hay grupos parecidos que se declaran de derecha, de centro o de izquierda. Consideran que la mejor manera de hacerse escuchar es mediante huelgas y protestas. Consideran que quienes más ayudan son los medios de comunicación y los militares para interceder ante el gobierno. Están de acuerdo en que el ejército deba continuar en su respectivo país y que las principales causas de la inseguridad son la pobreza y la escasez de policías. El cuarto grupo de antisistema, es decir, el grupo que tiene puntajes muy bajos en apoyo al sistema, se caracteriza por ser adultos jóvenes entre 25 y 34 años, tiene un nivel educativo relativamente bajo, hay una concentración importante de personas sin trabajo o cuando trabajan lo hacen como obreros, oficinistas o servicios domésticos y tienen un nivel socioeconómico bajo. Hay una concentración importante de personas con religión protestante. Se autodeclaran como de centro ideológicamente. Consideran que la mejor manera de hacerse oír es mediante huelgas y que los grupos que tienen mayor influencia para interceder ante el gobierno son los sindicatos y los indígenas. Opinan que la delincuencia es un problema poco importante, eso es interesante con respecto a los otros grupos, pero que la inseguridad en general se debe a escasez de policías y se preocupan más por el problema del narcotráfico que por el de la inseguridad y consideran que el ejército debería desaparecer. El quinto grupo, el de convivencia, tiende a concentrar personas de edades altas, nivel educativo bajo y personas que se encuentran en el momento de la entrevista trabajando. Se autodeclaran como de izquierda, están totalmente en desacuerdo con cualquier posibilidad de quitar al presidente, consideran que es poco probable que se dé un golpe de Estado en los próximos meses, opinan que la delincuencia es un problema importante, pero opinan lo contrario con respecto al desempleo, es decir, consideran que no es un problema importante en su país el desempleo. Piensan que la mejor manera de hacerse oír es mediante el voto o mediante manifestaciones en los medios de comunicación y la participación en organizaciones. Consideran que los grupos más escuchados son los partidos políticos, aunque también hay un sector de este subgrupo que considera que cualquier grupo organizado tiene la posibilidad de ser escuchado y
interactuar con el gobierno. Consideran que el principal problema de la inseguridad es la diferencia entre ricos y pobres y la falta de oportunidades. Por último, el grupo que llamamos de democracia, el grupo más pequeño, tiene una concentración de jóvenes con educación relativamente alta, se declaran católicos, tienen un nivel socioeconómico alto y hay una concentración importante de personas trabajando en puestos de dirección. Se ubican ideológicamente a la derecha, se muestran en desacuerdo con la posibilidad de quitar al presidente independientemente del problema, consideran que el desempleo es el principal problema del país, aunque también mencionan el narcotráfico, sienten que los medios de comunicación y los tribunales son las vías ideales para interactuar con el gobierno o para hacerse sentir, consideran que el principal problema de la delincuencia o asociado a la delincuencia es la drogadicción y la falta de castigos a quienes cometen delitos. Esta es entonces más o menos la caracterización de cada uno de los subgrupos. Ahora también encontramos distribuciones bastante diferentes dentro de los países. El grupo de moderación tiene una concentración muy alta en Argentina, seguido de Nicaragua, mientras que en el otro extremo, donde menos personas en el grupo de moderación existen, es en Brasil y en República Dominicana. En lo que respecta a ingobernabilidad, la mayor concentración se da en Guatemala, seguido de Bolivia, mientras que las proporciones más bajas se dan en Brasil y en Uruguay. El tercer grupo del apoyo al sistema tiene la mayor concentración en México y en Colombia, mientras que la menor en Perú y en Uruguay. El cuarto grupo sobre antisistema tiene la mayor concentración en Bolivia y las menores concentraciones en Uruguay y en Chile. El quinto grupo sobre convivencia, con concentración, digamos, en una convivencia positiva, tiene su mayor proporción en Uruguay, seguido por Brasil, mientras que los niveles más bajos se ubican en Guatemala y en Argentina. Por último, el grupo sobre democracia obtiene la mayor concentración en Chile, seguido por Costa Rica, y los niveles más bajos en Argentina y en Guatemala. Esta sería, en resumen, la tipología que se logra realizar con respecto a las personas que contestaron el cuestionario. Intentamos hacer una clasificación también de los países, también en función de las 4 grandes dimensiones. Sin embargo, el análisis da 4 grupos, pero la conformación de los grupos no resulta muy esclarecedora, porque establece un grupo muy grande y muy heterogéneo, en donde se agrupan la mayoría de los países estudiados de difícil definición, por lo que simplemente lo mencionamos, pero no vamos a describirlo. Sí quisiéramos nada más terminar indicando que preocupa los bajos niveles de estas 4 dimensiones estudiadas, tanto dentro de cada país como a nivel general en la región. El promedio, por ejemplo, de cultura política en una escala de 0 a 100 es de 47, el de participación social de 42, el de apoyo al sistema 45 y el de resolución de conflictos 45. Es decir, no pasamos en principio, digamos, el examen en cada una de estas dimensiones. La región, habría que hacer análisis más detallados y más profundos para tratar de entender a qué se debe esta situación, pero sí valdría la pena aquí mencionar que debe estudiarse con cuidado, puesto que hay contextos diferentes en los diferentes países, sobre todo contextos históricos, por un lado, en donde todavía no hace mucho países vivieron momentos de inestabilidad política muy importantes o momentos de alta represión. En algunos otros todavía observamos niveles de inestabilidad en algunos de esos países estudiados. Pero por otro lado también es importante como contexto una situación económica crónica en la mayoría de estos países. Sabemos, por ejemplo, cuál es la concentración de pobreza en América Latina, que tiende a ser casi de la mitad, digamos, como región, y lo cual es importante para comprender un poco, por ejemplo, apoyo al sistema en condiciones adversas. Existen también correlaciones interesantes entre las 4 dimensiones, pero tienden a ser débiles y sí quisiéramos enfatizar en ese sentido, que pareciera que esas subculturas o esa cultura política que se desarrolla en los diferentes países, según las 4 dimensiones, pareciera darse a menudo en forma independiente, es decir,
personas con un apoyo alto al sistema pueden tener actitudes muy negativas en democracia o en convivencia o en resolución de conflictos. O sea que la cultura no tiende a desarrollarse abarcando las 4 dimensiones, sino que de pronto personas privilegian una determinada dimensión sacrificando otras o simplemente no desarrollando otras. Habría que pensar inclusive en procesos educativos en este sentido si queremos promover la gobernabilidad y la convivencia, en el sentido de procesos que sean integrales y que traten las diferentes dimensiones, porque solo a través de las 4 dimensiones desarrollándose positivamente podemos realmente hablar de democracia y de convivencia. Muchas gracias.